Nosotros hemos convocado esta conferencia de prensa los organismos de derechos humanos del encuentro Memoria, Verdad y Justicia. La sanción por la Cámara de Diputados, la media sanción que ha tenido la ley, el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, conocido por todos como ley antiterrorista, realmente nos produce una alarma extraordinaria y estamos acá en la idea de plantear la exigencia de que los senadores no den sanción y rechacen esta media sanción de la Cámara de Diputados. Lo de la ley, no me voy a meter en vericuetos legales, es muy simple. Tres cosas para esta ley. Por un lado, en lugar de deroga la ley antiterrorista del 2007, dos artículos de la ley antiterrorista, deroga el delito de asociación ilícita terrorista y deroga la financiación de esa asociación ilícita terrorista, pero no para un fin positivo para el campo popular, sino para agravarlo, porque como dice los motivos del proyecto de ley, la ley vigente actualmente es demasiado blanda y deja fuera actos de terrorismo individual y actos que deben estar comprendidos en la legislación penal, con lo cual es necesario avanzar todavía más en la línea que comenzó en el 2007 con la ley antiterrorista vigente, que había comenzado con la adopción en el 2005 de los dos tratados internacionales de financiación y de actos terroristas del gobierno argentino. Curiosamente, el día del debate, que fue el jueves, creo que empezó el debate, se empezó a debatir esta ley a las 7:30, 8 de la noche, desaparecieron todas las cámaras, salvo la del Congreso, pero las cámaras de los medios desaparecieron. Y después, al día siguiente, no había ninguna información en los diarios. El día viernes. No digo que se habló a las 4:30 de la mañana donde no queda vivo ni un gato. Esto pasó a las 8, 9, 10 de la noche, el día jueves, donde estaban todos los canales transmitiendo además sus noticieros y sus canales políticos. Como la desinformación es intensa, yo voy a permitir 3 minutos y medio, casi 4, que fue el tiempo, porque además nosotros fuimos severamente censurados en Bloque Proyecto Sur, mientras nosotros hablaban 50 minutos entre exposición y cierre, a nosotros se nos condenó sin cierre y a 10 minutos a repartir entre los tres. Habló Jorge Cardelli, que luego lo dirá, pero yo como a las 4 prometí estar en otra parte. Me voy a permitir leer esta canilla y media para que quede claro la posición que tomó el bloque, para oponernos a esta sorprendente ley. Esta ley sorprende y hiere las mejores tradiciones democráticas argentinas. Pero vamos a situarnos en qué marco se coloca esta ley. Es un marco de disputa por los recursos naturales, no solo de Argentina, sino de América Latina. Se disputa la tierra de los pueblos originarios que guardan grandísimos recursos en sus subsuelos. Esta ley viene en circunstancias donde desembarcan las transnacionales para llevarse los metales y los bienes y recursos del subsuelo. Desembarca en un Congreso cuando en los últimos 15 meses murieron por reclamar tierra y trabajo 14 trabajadores por las balas de la represión de gobernadores latifundistas y oligarquías provincianas. 14 muertos en 15 meses, compañeros. Este es un dato que no podemos olvidar. Esta ley desembarca en un Congreso cuando tenemos más de 5.000 trabajadores judicializados. ¿Cómo es posible que podamos delegar la legislación penal a interpretaciones futuras sobre las buenas o malas intenciones de la protesta social? La protesta social de todas las épocas y todos los países fue siempre considerada por los poderosos de turno como actos subversivos, actos atentatorios contra el orden. Hoy se lo llama terrorismo. ¿Quién impulsa esto? Nada menos que el GAFI. Con el GAFI están los proyectos de saqueo colonial, los proyectos del Banco Mundial y los del proyecto IRSA, que han diseñado América Latina para llevarse lo que tiene. La resultante es la incapacidad gubernamental para pararse frente al conflicto social. ¿Por qué tenemos la cantidad de cortes de ruta que se ha producido en esta década?
por la incapacidad de los gobiernos en dar solución y defender los derechos de los trabajadores, todos miran para el costado. La filosofía nacional es hacerse el tonto, el distraído, dejando que la protesta social continúe. Finalmente, como los funcionarios son sordos, hay que cortar la ruta, que es lo único que duele. Atención, esta es una ley de la recolonización de América Latina y de la Argentina. Esto sucede cuando se ceden miles de hectáreas de tierras a las corporaciones extranjeras, cuando se ceden los bienes minerales, los bosques y el subsuelo. Esta es una ley que indica el giro y el cambio de modelo que está detrás del ropaje progresista de este gobierno. Por eso Proyecto Sur no solo se opone y la denuncia, la repudia con todas sus fuerzas. Yo creo que la ley implica coronar una política que se ha ido profundizando ya en los últimos años, que ha tenido distintos hitos. Yo creo que a lo que hace a la judicialización de los luchadores sociales, que tiene todo el objetivo que están comunicados, de atemorizar, de intentar llevar miedo a todos los que luchan, ha habido nuevos saltos por parte del gobierno. Por un lado está el tema de las detenciones del último tiempo, que intentan dar una señal de agudización. También tenemos que contar el hecho de que en la causa Crack, como novedad, se incluyó y se judicializó a los dirigentes políticos que fueron a apoyar. Desde el caso de Vilma, el caso de Pitrola, ¿cierto? Porque en otro salto más, ya porque ya van cerrando los caminos, ya no solo quieren que no se luche, que no se los apoye a los que luchan. Yo creo que la ley es un salto porque, si bien para judicializar tenían la excusa de plantear que podía ser la política de tal juez o de tal otro, acá queda claro que es una política de Estado. Bueno, los organismos de derechos humanos del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, en verdad estamos muy satisfechos, especialmente por la amplitud del espectro que ha concurrido a esta conferencia de prensa, de una cantidad de sectores sociales y políticos que responden al campo popular y que expresamos todos conjuntamente nuestra voluntad de luchar hasta conseguir, en principio, para exigir que el Senado no apruebe la media sanción de esta ley en estos días. Y posteriormente vamos a seguir luchando en todo caso por la derogación, porque entendemos que la ley antiterrorista sería hoy un punto de inflexión en la criminalización de la protesta social que este gobierno viene llevando a cabo. Hay que enfrentar esta ley, pero enfrentarla con garras y con ganas. Porque no puede ser que un gobierno que se dice defensor de derechos humanos haga una ley antiterrorista como lo hizo, que todos tenemos derecho a reclamar. Mientras no haya vandalismo, vos tenés todo el derecho a replicar, todo el derecho a reclamar, todo lo que quieras. Y no puede ser que por ley te manden a callar. No, ¿por qué te tenés que callar? Nosotras las madres no nos callamos nunca, hasta el día de hoy. Y pienso que los trabajadores tampoco tienen que callarse. Fue importante el amplio arco de organizaciones que se dieron cita hoy aquí para repudiar el proyecto de ley antiterrorista del gobierno, que ya tiene media sanción y que ahora se preparan entre gallo y medianoche a votar en el Senado. Esta es la coronación de una profundización que ha habido en los últimos tiempos de la judicialización y criminalización de la protesta social, que ha tenido hitos en casi 15 muertos, en el tema del procesamiento de más de 5.000 luchadores, detenciones de algunos dirigentes obreros. En el último tiempo se ha sumado también el procesamiento a compañeros que han ido a apoyar luchas, como es el caso de Vilma Ripoll. Entonces, y ahora esta ley que intenta coronar, porque es nefasto lo que se plantea, casi cualquier lucha puede ser considerada un acto antiterrorista, para nosotros tiene que ver con que el gobierno, que ya decidió
que la crisis que está entrando al país la tienen que pagar, como siempre, los trabajadores y el pueblo, y que sabe que va a verse obligado a aplicar medidas de ajuste muy duros, increyendo, ¿no es cierto?, quiere prevenirse para tener una ley que le permita reprimir y judicializar aún más la protesta social. Entonces creemos que es muy importante que todas las organizaciones populares salgamos a enfrentar esto en un marco de unidad como el que se ha planteado acá y sumando acciones para que esto se conozca, porque el gobierno de los derechos humanos, ¿no es cierto?, está votando una ley perversa, en la cual puede caer cualquier luchador, ¿no es cierto?, y tener penas altísimas de cárcel, sin que se sepa, porque hay un cerco mediático de todos los distintos grupos, ¿no es cierto?, y de medios, para que esto no se conozca. Pino, por ejemplo, en la conferencia denunció cómo cuando se estaba tratando esta ley, en un horario bastante normal, tipo entre las 8 y las 10 de la noche, desaparecieron todos los medios de la Cámara de Diputados. Acá en la conferencia prácticamente no vino ningún medio. Página 12 de hoy, ¿no es cierto?, plantea todas las leyes que se están votando, menos esta. Es evidente que el kirchnerismo no quiere que se sepa que están votando una ley brutal contra el movimiento de masas. Es también función de todas las organizaciones que estuvimos acá, además de desplegar iniciativas judiciales, legislativas y acciones, hacer público todo esto. Por eso es tan importante que todos los medios, ¿no es cierto?, se dediquen a hacer conocer todo esto.